en las 2 últimas décadas y cada vez con mayor frecuencia en el Perú y en América Latina toda, se dan noticias de jurisprudencia constitucional, algunas veces legislando, otras estableciendo un estado de cosas inconstitucional, esto es, políticas públicas, y también declarando la inconstitucionalidad de normas. Aunque para nosotros solamente lo último, la declaración de inconstitucionalidad, es la competencia que nuestras constituciones reconocen al supremo intérprete de la Constitución, sea un tribunal constitucional, sea una corte constitucional o sea una corte suprema. Ese es el desarrollo de la justicia constitucional en nuestro subcontinente. De ello hablaremos un poco el día de hoy. Soy Guido Aguilar Grados y quiero darle la bienvenida a la 11ª sesión de Aula Abierta, este gesto que tiene EGACAL Escuela de Derecho de apertura, de abrir sus aulas virtuales para brindar a toda la comunidad jurídica una parte de lo que son sus cursos de especialización. Por ello, el día de hoy desarrollaremos cómo analizar una sentencia constitucional. Sean todos bienvenidos. Cuando nos preguntamos cómo analizar una sentencia constitucional, lo que estamos señalando es cómo profundizar, cómo realizar un desarrollo vertical. Generalmente, cuando tenemos alguna noticia de alguna jurisprudencia constitucional importante, lo que hacemos es enterarnos del caso y de lo que ha decretado. Y muchas veces nos quedamos allí, lo cual no está mal. Sin embargo, más allá de recepcionar, conocer el caso y conocer lo que ha decidido en su ratio de Chirendi el supremo intérprete de la Constitución, nos parece que nuestra labor como abogados es ir un poquito más allá en ese análisis. Es en ese sentido que nosotros proponemos realizar esta metodología, esta forma, este mecanismo de análisis a través de 5 puntos que vendrían a ser el índice de esta sesión. En primer lugar, determinar cuál es el propósito al analizar aquella sentencia constitucional. El propósito es el por qué y el para qué, debido a que toda la charla es el cómo. Un segundo punto es identificar qué tipo de sentencia constitucional es el que vamos a analizar. En el desarrollo del constitucionalismo peruano y latinoamericano tenemos definitivamente los procesos de tutela de derechos y los procesos de control normativo. Tenemos sentencias con solamente un alcance interpartes y seguramente las más trascendentes, las que tienen un alcance erga omnes. Es importante identificar qué tipo de sentencia vamos a analizar. En tercer lugar, identificar el problema jurídico, es decir, tomar los hechos y ver dónde está el nudo que seguramente los órganos jurisdiccionales están llamados a desatar. En cuarto lugar, ya viene a ser el análisis propio de la sentencia. Un análisis de la sentencia significa diseccionarla, significa tomar sus partes y ponerlas bajo la lupa. Entonces es diseccionar la sentencia y analizar parte por parte, y seguramente nos vamos a detener mayor tiempo en la argumentación, en la ratio de Chirendi. Y por último, quinto, una vez que hemos desarrollado todo esto, tenemos que ver cuáles son los efectos de la sentencia, tanto personales como temporales, cuál viene a ser su significado, cuál viene a ser su trascendencia y lo que la convierte en una jurisprudencia paradigmática. Entonces, en esas 5 estaciones es que vamos a desarrollar esta sesión de cómo analizar una sentencia constitucional. Sin más, entonces, comencemos. La primera, entonces, es el propósito. El por qué hacemos el análisis de una sentencia constitucional. ¿Por qué EGACAL Escuela de Derecho tiene entre sus cursos de análisis de jurisprudencia constitucional, penal, civil, administrativa? ¿Por qué analizamos en este caso la jurisprudencia constitucional? Primero, porque es el ambiente en el que estamos viviendo. Estamos viviendo hace un rato largo lo que se llama el derecho jurisprudencial. Esto es, de alguna manera la jurisprudencia se ha convertido, se ha hecho un espacio, a veces legítimamente, a veces poniendo los codos, y se ha convertido en la primera fuente del derecho en nuestros países. Entonces tenemos el llamado derecho jurisprudencial. De tal manera que, insisto, el conocer el caso y lo que ha decidido el tribunal con sus fundamentos principales es importante, pero no es suficiente.
Es como si solamente conociéramos el texto de una ley y no la analizamos a profundidad. Es como, de alguna manera, es lo que los historiadores denominan la historia de conocer solo los acontecimientos que han pasado, los políticos, los militares, lo que normalmente se conoce bajo el nombre de la historia evenemencial, es decir, solo una historia narrativa de lo que ha pasado sin tener un análisis social, económico, un análisis mucho más profundo de las causas de los acontecimientos. Entonces ese es el porqué, ¿no? En segundo lugar, además, siempre dentro del propósito del porqué es el para qué. O sea, ¿para qué necesitamos conocer la jurisprudencia constitucional a profundidad? Bueno, pues necesitamos ese conocimiento porque en nuestro tiempo, ya, repito, ingresado a la tercera década del siglo XXI, los procesos constitucionales se han encaramado en la cumbre de la importancia procesal de nuestros países por tres razones. La primera de ellas porque son procesos que nacen de la propia Constitución, son procesos que nacen del propio texto constitucional, a diferencia de los procesos ordinarios que nacen de la ley. En segundo lugar, porque los procesos constitucionales en sí lo que defienden son o derechos fundamentales o valores constitucionales que se encuentran en una posición supra respecto de bienes jurídicos u otro tipo de intereses. Y por último, porque en países, no en todos, pero en algunos países, como en el caso del Perú, los procesos constitucionales tienen un desarrollo residual. Es decir, existe el habeas corpus contra resoluciones judiciales y existe el amparo contra resoluciones judiciales. Entonces, finalmente, lo decidido por la Corte Suprema de la República puede ser variado en un proceso constitucional. Entonces, ese es el propósito. Nosotros no podemos quedarnos conformes dentro de nuestra especialidad, cualquiera que ésta sea, tributaria, comercial, penal, y desconocer y dar la espalda a una jurisprudencia constitucional que, repetimos, cada vez se ha convertido en la principal fuente del derecho peruano. De esta manera creo que podemos tener la justificación, el propósito del por qué saber analizar una sentencia constitucional. En segundo lugar, debemos identificar el tipo de sentencia. Si bien es cierto, el propio Tribunal Constitucional ha clasificado, por un lado, las llamadas sentencias de especie, aquellas que solamente tienen un alcance interpartes, y que hay sentencias que, siendo de especie, pueden ser importantísimas, pueden ser de relevancia y merecer un análisis. Generalmente esto es una excepción. Las que se ponen bajo la lupa, las que se ponen bajo estudio, son las denominadas sentencias de principio, aquellas sentencias que van a tener un alcance erga omnes, y que acá, en el Perú y en gran parte de nuestros países, aunque con algunas variaciones según la política jurisdiccional y la legislación que tenga cada uno de nosotros, se reconocen 5 tipos de sentencias constitucionales que son las que tomamos y las vamos estudiando y las vamos profundizando y las vamos justamente confrontando con el bloque de constitucionalidad y el bloque de convencionalidad. Bueno, en primer lugar, vienen a ser las llamadas sentencias precedentes, ¿no? Las sentencias precedentes que debemos de analizar en cada una de estas sentencias 3 cosas. Primero, ¿qué proceso constitucional es al que corresponde? ¿En qué proceso constitucional se puede dar? Cuando hablamos de una sentencia precedente, solamente se da en procesos de tutela de derechos. Esto es, para el caso peruano, en habeas corpus, en amparo, en habeas data y en cumplimiento. Solamente allí puede darse una sentencia precedente, porque justamente lo distinto del precedente, justamente lo maravilloso del precedente es la posibilidad de que, comenzando en una casuística que es interpartes, que es particular, finalmente se establezca una regla jurídica cuyo alcance sea erga omnes. En segundo lugar, ¿qué está previsto en la normatividad procesal? En los códigos procesales constitucionales, los 2 que ha tenido el Perú, mencionan al precedente constitucional, de tal manera que, aunque su regulación no es una regulación expresa en la normatividad y que ha tenido que desarrollarse en la jurisprudencia, sí tiene al menos una mención legal. Y por último, la sentencia constitucional tiene que señalar expresamente qué fundamentos son los que constituyen precedente.
De tal manera que una primera sentencia es, repito, la llamada sentencia precedente que debemos de reconocer. Primero, que se da solo en procesos de la libertad. En segundo lugar, que tiene un reconocimiento legislativo. Y en tercer lugar, que tiene que aparecer expresamente que constituye precedente. En segundo lugar, se encuentran las llamadas sentencias doctrinarias, aquellas sentencias que van a establecer una importante doctrina jurisprudencial. A diferencia del precedente, puede darse en cualquiera de los procesos constitucionales. Puede darse o en procesos de tutela de derecho o puede darse en procesos de control normativo. En cualquiera de ellos, el Tribunal Constitucional puede encontrar un espacio en el cual no ha habido un desarrollo a nivel legal ni a nivel doctrinario. Entonces, generalmente, basados en doctrina y jurisprudencia de otros países, va a determinar una importante doctrina jurisprudencial. El segundo punto es que sí, también está reconocido en la norma, aunque esto ha sido sujeto de mucha confusión, porque el Código Procesal Constitucional del año 2004, en su título preliminar, en el artículo 6, señalaba que la doctrina jurisprudencial era obligatoria para los jueces, de tal manera que una interpretación equívoca llegó a decir de que la doctrina jurisprudencial solamente era vinculante a los jueces, pero no al resto de ciudadanos, y no es así. Esta jurisprudencia, estas 5 jurisprudencias del Tribunal Constitucional, repito, más allá de su cuestionamiento, si el tribunal es competente para hacerlo o no, y el cual ya hemos desarrollado programas en este canal que lo encuentran en el playlist y desarrollamos cursos en EGACA, la Escuela de Derecho, lo cierto es que dentro de nuestro ordenamiento jurídico, por más que lo podamos calificar de imperfecto, tiene un alcance erga omnes. Entonces también está reconocido en la ley. Y por último, no aparece siempre de manera expresa. Recién en los últimos años, el Tribunal Constitucional, cuando ha dado una doctrina jurisprudencial, ha subrayado: esto constituye doctrina jurisprudencial vinculante. Antes no, antes era producto del análisis que uno iba sacando, los productos jurisprudenciales que eran instructivos, que servían para profundizar, que servían en todo caso para esclarecer, para dar una mayor luz y poder ver mejor el problema jurídico que se desarrollaba. Por lo tanto, a partir de aquí, definitivamente tenemos que son las llamadas sentencias doctrinarias, de nuevo en sus 3 acápites. En el primer caso se puede dar en cualquier proceso constitucional. Segundo, también está reconocido en la ley. Y tercero, no siempre queda señalada en la jurisprudencia de manera expresa qué es doctrina jurisprudencial y qué no es. En tercer lugar, vienen las denominadas sentencias manipulativas. Estas sentencias manipulativas, también llamadas sentencias normativas, solamente se pueden dar en procesos de control normativo, solamente se puede dar en un proceso de inconstitucionalidad. Ya el Tribunal Constitucional, en reiterada jurisprudencia, esta labor legislativa, que insisto, no está autorizada por la Constitución, el Tribunal ha intentado justificarla, señalando el principio de previsión de consecuencias. Es decir, que el hecho de expulsar la norma inconstitucional del ordenamiento jurídico puede traer peores consecuencias que el mantener la norma inconstitucional. Entonces, cuando esa inconstitucionalidad generalmente es mínima, el tribunal puede realizar una adición, una sustracción, una ablación, si quieren ustedes el término, una suerte de cirugía constitucional para convertirla a una norma originalmente inconstitucional en constitucional. Entonces solamente puede darse en procesos de control normativo. En segundo lugar, no aparece ni en la Constitución ni en el Código Procesal Constitucional. Solamente tiene un desarrollo pretoriano jurisprudencial. Y por último, sí, tiene que estar señalado de manera expresa cuál es la adición, cuál es la reducción o cuál es la sustitución que se realiza en esta denominada sentencia manipulativa. De nuevo entonces, solamente en procesos de control normativo, inconstitucionalidad, no aparece ni en el texto constitucional ni en el texto legal, y por último, sí tiene que ser señalado de manera expresa. Cuarto tipo de sentencia, la denominada sentencia exhortativa. Esta sentencia exhortativa se produce en situaciones similares a las sentencias manipulativas, esto es,
muchas veces se da un proceso de inconstitucionalidad donde la norma ya no tiene una inconstitucionalidad leve, sino estamos hablando de una inconstitucionalidad gruesa, una inconstitucionalidad mayúscula, una inconstitucionalidad potente, de tal manera que ya no alcanza manipulando. Pero pasa lo mismo, es decir, puede darse la figura que de expulsar la norma del ordenamiento jurídico, el vacío que deje pueda tener consecuencias negativas. Y a partir de ello es que todavía mantiene, a pesar de ser inconstitucional, todavía la mantiene a la norma dentro del ordenamiento jurídico, para posteriormente lo que haga es exhortar al Congreso, de ahí viene su denominación, sentencia exhortativa, a que en un plazo, primero señalaba razonable, pero como el Congreso omite cumplirlo, en las últimas sentencias está señalando un plazo expreso al Congreso para que pueda hacer una nueva norma de tal manera que la reemplace casi al mismo tiempo, sin dejar ese peligroso espacio vacío. Empero, no solamente se dan en procesos de control normativo, también hay sentencias exhortativas en lo que vienen a ser los procesos de tutela de derecho. Tanto así que la mayor cantidad de sentencias exhortativas que ha dictado el Tribunal Constitucional han sido en procesos de amparo y luego viene en el proceso de habeas corpus, ya en menor número en habeas data y en cumplimiento. En resumen, puede darse en cualquier tipo de proceso constitucional. Evidentemente, estas sentencias exhortativas no tienen ningún soporte ni constitucional ni legal. También lo ha dado el Tribunal Constitucional vía interpretación. Y sí, se tiene que estar señalado de manera expresa. Tanto así que muchas veces el decir al Congreso que en un plazo razonable lo haga no ha sido suficiente y tiene que estar. En los últimos años ya se ha determinado que los plazos ya son plazos determinados. Entonces, en resumen, la denominada sentencia exhortativa puede darse, al igual que la sentencia doctrinaria, en cualquier tipo de procesos, o de tutela de derechos o de control normativo. No aparece para nada tiene una regulación legal o constitucional, es una institución pretoriana. Y sí, se tiene que señalar de manera expresa. Por último, está la llamada sentencia estructurada. Las sentencias estructuradas son aquellas sentencias que se utilizan cuando el Tribunal Constitucional declara un estado de cosas inconstitucional, establece una política pública. Hasta nuestros días, 16 estados de cosas inconstitucional, 16 sentencias estructurales. Y a partir de acá tenemos que decir que puede darse en cualquier tipo de proceso constitucional también. Puede darse desde un proceso de tutela de derechos o puede darse en un proceso de inconstitucionalidad. Aquí, como sabemos, en el estado de cosas inconstitucional, el Tribunal Constitucional, que inicialmente está autorizado para declarar la inconstitucionalidad de una norma, lo que hace acá es declarar la inconstitucionalidad de un hecho, de una situación. Como es deducible, no aparece regulado ni en la ley ni en la Constitución. Otro tipo de jurisprudencia que tiene un origen netamente jurisprudencial. Y por último, sí, tiene que señalar de manera expresa cuál es la labor, cuál es la obligación que tienen que hacer los distintos poderes del Estado o los órganos constitucionales autónomos que por su omisión normalmente han producido una vulneración permanente y sistemática de los derechos fundamentales, inclusive señalarles un plazo. El año pasado, el año 2020, el Tribunal Constitucional inclusive creó una comisión de seguimiento de sentencias. Esto es, no basta solamente con dar el plazo y revisar cuando el plazo se cumpla, sino que cada 6 meses hace un seguimiento, un sobrevuelo, una suerte de supervisión a cómo va el avance del cumplimiento de esa sentencia. Entonces, luego del propósito, luego de saber por qué lo hacemos, tenemos que identificar qué tipo de sentencia es la que vamos a analizar. Cualquiera de estas 5 sentencias, para poder saber ahí de qué proceso viene, si está regulado legal, constitucional o jurisprudencialmente, y si finalmente vamos a encontrar una parte que expresamente nos señale cuál viene a ser lo que genera vinculación general o inclusive el plazo. Tercera estación en cómo analizar una sentencia constitucional: identificar el problema jurídico. El problema jurídico es el punto de partida
para el desarrollo jurisprudencial. Tiene que haber un nudo, tiene que haber allí un desencuentro que definitivamente tenga una relevancia, que puede partir de un caso concreto, pero definitivamente, dada justamente esa importancia, esa trascendencia, se hace erga omnes. Por eso es importante conocer el caso. Lo que nosotros sostenemos es que llega un momento en que no solamente hay que conocer el caso y los fundamentos, sino que no podemos ser repetidoras, no podemos ser parlantes, no podemos ser ecos jurisprudenciales nada más, sino para el desarrollo del derecho se necesita contrastar, se necesita una capacidad de autocrítica, se necesita ponerse en un escenario diferente para poder entender y poder darle un justo valor a esa jurisprudencia. Entonces, eso es la identificación del problema jurídico, ¿no? ¿Cuál es la identificación del problema jurídico? Que muchas veces el Código Procesal Constitucional no lo señala de una manera plena, o que se ha dado una situación que no fue debidamente advertida ni por el legislador ni por la jurisprudencia antes, o que habiendo sido advertida por la jurisprudencia, con el paso del tiempo, esta nueva conformación, este nuevo Tribunal Constitucional que analiza el caso, que analiza los hechos, le va a dar otra connotación, le va a dar otra mirada, o que muchas veces también el análisis que se hace constitucionalmente de determinado hecho determina que en esa práctica hay una inconstitucionalidad. El problema jurídico surge. Por eso es que es importante que en su solución se desate ese nudo, y es allí donde viene la razón de ser de analizar el caso y saber cuál es el resultado. Cuarto punto, viene a ser aquí ya, si tenemos que escoger alguna de las 5 etapas, esta viene a ser el núcleo, esto viene a ser el corazón del análisis de una sentencia constitucional, que es diseccionar la sentencia, partirla la sentencia, para que así ya no la veamos en una totalidad, sino que comencemos a analizar por cada una de sus 3 partes fundamentales. La primera de ellas, la razón declarativa o axiológica. Si es una sentencia importante, si es una sentencia si es una sentencia hito, si es una sentencia que luego va a replicar para otros casos similares, debe tener una razón declarativa o axiológica. Es decir, mientras el poder legislativo tiene esa autorización, tiene esa competencia, tiene esa licencia que le da la Constitución para legislar, los órganos jurisdiccionales no. Entonces, si el órgano jurisdiccional va a legislar, ¿no?, mucho más allá del cuestionamiento que podemos hacerle, si es que lo va a hacer, ahí tiene que justificar el por qué lo hace. Entonces ahí tiene que analizar, mira, este derecho fundamental es trascendente, es importante por esto. Este valor constitucional, que significa uno de los cimientos del Estado constitucional de derecho, se viene viciando. Entonces, a partir de allí, esa viene a ser la razón declarativa o axiológica. En segundo lugar, y es acá donde tienen en común el análisis de todo tipo de sentencias, no solamente las constitucionales, cuando se hacen las civiles, las penales, las laborales, las administrativas, viene a ser la argumentación, viene a ser la ratio decidendi, viene a ser la motivación del por qué se toma esa decisión. Entonces aquí es donde se desata toda la argumentación jurídica. Aquí es donde debemos de tener justamente esa formación en argumentación para poder calibrar y poder pasar por el test de un control. ¿Tiene una justificación interna? ¿Obedece a las leyes de la lógica? ¿Tiene una justificación externa? ¿Encaja directamente con la normatividad, sea a nivel legal, a nivel constitucional o también a nivel convencional? Esta motivación es una motivación auténtica, es una motivación suficiente, es una motivación congruente, no cae en ninguno de los vicios, teniendo en cuenta que en la jurisprudencia constitucional muchas veces se pueden tomar licencias que están prohibidas en la teoría general del proceso. El que sea ultra petita, ¿no?, el que sea extra petita, muchas veces se justifica por los valores que defiende o los derechos fundamentales que están en juego. Entonces todo esto es muy importante al momento del análisis. Y un tercer elemento, al lado, nuevamente, la razón declarativa o axiológica, la ratio decidendi o razón suficiente. El tercer elemento es el obiter dicta, ¿no?, el obiter dicta o razón subsidiaria, que viene a ser generalmente la doctrina jurisprudencial.
que para resolver generalmente un caso importante, un caso trascendente, como lo llaman los argumentistas, un caso difícil, no basta, justamente se hace difícil porque no alcanza con la regulación legal, no alcanza con la regulación constitucional, convencional, ni con la jurisprudencia que se haya dado previamente. Entonces, al no alcanzar, tienen que realizar todo un análisis, tienen que realizar todo algo que es revulsivo para que finalmente se llegue a esa decisión. Y para ello se necesitan datos, se necesitan conceptos, ¿no?, para aplicarle luego la razonabilidad y la proporcionalidad, pero sobre esa base. Entonces, a partir de ahí viene la obiter dicta, es decir, todo el aporte que se hace para que de allí, a partir de eso, se pueda razonar. Es aquí, insisto, donde viene a ser el núcleo del análisis de una sentencia constitucional. Y una vez que se ha hecho esto, ya podemos pasar al quinto momento, ¿no?, que vienen a ser los efectos y la trascendencia que tiene la sentencia. ¿Cuál es el aporte que ha dejado? ¿Por qué se convierte en una sentencia hito? ¿En qué va a cambiar la situación, digamos, de aquellas personas que les alcance la sentencia? ¿Qué cosa es lo que se ha declarado inconstitucional y a partir de cuándo? Si ese precedente que se declara va a ser, como debe ser por seguridad jurídica, un prospective overruling, o puede ser un present overruling si el cambio favorece, o si se ha dado un cambio de precedente sobre una norma que atentaba contra derechos, si va a ser excepcionalmente pass overruling, o sea, va a tener un efecto retroactivo. Entonces, los efectos en una sentencia constitucional son absolutamente distintos y hay que entender los efectos personales, generalmente son erga omnes, los efectos temporales, si la sentencia es una sentencia como todas las sentencias, es irretroactiva desde el momento de su publicación en adelante, o va a ser una sentencia retroactiva, como lo es normalmente en los procesos de amparo y de habeas corpus, que se busca reponer las cosas al estado anterior. O estamos hablando de una sentencia diferida, que es lo que se da con las sentencias exhortativas. Entonces, pasando por estas 5 estaciones, me parece que podemos terminar diciendo, ¿no?, esta sentencia se ha analizado y además de conocer los hechos y además de conocer cuál es la parte vinculante, podemos decir, este es su aporte. Aquí se ha involucionado, acá se ha revolucionado, acá se ha evolucionado, pero a partir justamente de un análisis que debe estar sobre todo con objetividad. Entonces, como para poder terminar esta sesión, esta 11ª sesión de aula abierta, hacemos un resumen rápido. ¿Cómo analizar una sentencia constitucional? 5 pasos. Lo primero, entender un propósito. Ese propósito que va desde nuestros tiempos, que tenemos un derecho jurisprudencial, hasta la importancia que están teniendo los procesos constitucionales. Hace, insisto, un rato largo que la jurisprudencia constitucional se ha convertido en la principal fuente del derecho peruano y latinoamericano. En segundo lugar, una vez que ya está claro cuál es nuestro objetivo, ¿qué tipo de sentencia? No todas las sentencias se analizan igual, entonces tenemos que identificar si se trata de una sentencia precedente, doctrinaria, manipulativa, exhortativa o estructural. En tercer lugar, determinar cuál es el problema jurídico, ¿no? El problema jurídico, ¿cuál es? ¿Se quiere que se repongan las cosas al estado anterior? ¿Se quiere declarar la inconstitucionalidad de una norma? ¿Se quiere declarar la inconstitucionalidad de una situación? Advertida la inconstitucionalidad, ¿se teme por las consecuencias que puedan darse? Esto es muy importante en el problema jurídico. En el cuarto, analizar, diseccionar y a partir de ahí ver la parte argumentativa, ver los denominados considerandos. Es ahí donde se observa todo el razonamiento jurídico que van a tener los juzgadores, que va a tener el tribunal. Y por último, ver los efectos de su sentencia, sus alcances personales, temporales, cuál es su aporte al derecho y por qué definitivamente es una sentencia que ha merecido un análisis. De esta forma, una vez más, EGACAL ha entregado lo que denominamos aula abierta, esta suerte de poder, repito, haciendo la metáfora, abrir nuestras aulas a toda la comunidad jurídica para traer una partecita de lo que son los cursos, los diferentes cursos de especialización que brinda EGACAL, Escuela de Derecho,
con su metodología, con su estilo, con su plana docente exclusiva, con nuestro ADN que tenemos como docentes. No olvide, si usted tiene interés en otros temas similares, hay 500 vídeos en este canal Tribuna Constitucional, otros tantos en Luces Cámara Derecho, otros tantos en el canal EGACAL. Suscríbase, denle a la campanita de tal manera que en cualquier momento le llega la notificación y usted ve si es un tema de interés o no, y difúndalo. Mientras más derecho llegue a la comunidad jurídica, será mucho mejor el desarrollo como Estado, el desarrollo como ciudadanos, el desarrollo como país. Muchísimas gracias por su tiempo. Permiso.